Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy conversamos con Sandy Filpo, empresario, que en varias ocasiones dirigió la ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, y nos cuentan que tiene otros propósitos, otros objetivos, ya lo conoceremos. Buenos días, Sandy. Buenos días, siempre será un placer estar con ustedes, llegando a su público televidente. A mí me agrada mucho venir aquí porque quizás es de los pocos espacios donde uno se siente entre amigos. Así que me distinguen y estoy aquí para servirle. Y nosotros, sobre todo, por tener una autoridad aquí en el liderazgo empresarial de esta parte de República Dominicana, y donde podemos, pues, ponernos al tiempo de tantas informaciones que hay en estos momentos, porque constantemente estamos viendo todo lo que ocurre en el país, y qué mejor tenerte aquí para uno edificarse, ¿verdad? Y tener un poquito más de luz. Bueno, aquí estamos. Sandy, vamos a comenzar por ahí. Inmediatamente nos dicen que tienen aspiraciones para otro de los más importantes gremios o instituciones empresariales, más bien, de esta ciudad. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, sí, nosotros, después de escuchar una serie de instituciones que forman parte del Plan Estratégico de Santiago, y esas instituciones en una gran parte solicitarnos, que entendían que, mira, las sociedades han cambiado, las sociedades cambian continuamente, pero en esta última década de este siglo, que apenas inicia, se ha cambiado todo lo que, vamos a decir, el formato. Moisés Naín lo describe en ambos de sus dos libros, que son muy populares, El fin del poder y otro libro que posteriormente pues escribió, y que tiene que ver todo con las fragmentaciones de las sociedades. Las sociedades se van fragmentando en la medida que los espacios, la gente busca espacio de poder. Y espacio de poder es todo aquel espacio que permita a la gente accionar en función de un bien común para un sector en específico. Y esa fragmentación de las sociedades, que cada día se va, ustedes ven cada día más partidos políticos, más organizaciones, juntas de vecinos, más entidades empresariales, más entidades sociales, y eso es producto de eso, de esa necesidad de la población que en un momento dado quiere expresarla a través de un órgano para reunir un conglomerado que permita el que pueda canalizar esas sensaciones o esas necesidades. Entonces, eso ha hecho que haya una sociedad de cercanía. Ya, por ejemplo, antes tú tenías, en algunos casos, entraba a un despacho, por ejemplo, un despacho presidencial, y tú a veces no veías al presidente, pero te tiraban una foto saliendo del despacho, y esa foto que te tiraban, tú la publicabas en un periódico o buscabas la manera de que se le diera difusión, y la gente creía que tú tenías una vinculación con el presidente que a veces, en la gran mayoría de los casos, no la tenía. Pues ya eso está en un WhatsApp de poder desmentirse, ya con la fragmentación, con los cambios sociales, con la tecnología, con la información que se ha democratizado y ha dejado de ser exclusiva de un sector, pues ya eso no ocurre. Entonces esos mismos efectos se dan en la sociedad en la medida de que tú estás a través de la satisfacción de las necesidades de esos grupos, y hace que tú tengas que estar cercano. Por ejemplo, el plan estratégico tiene 74 instituciones. De las 74 instituciones que tiene, obviamente tú tienes que tener una cercanía, tienes que tener un vínculo, tiene que haber una interlocución, tiene que saber, tiene que entender cuáles son las necesidades, cómo hacerla crecer, porque todo el mundo lo que aspira, el que está en una institución, es que crezca, tanto en número de miembros como en capacidad de articular propuestas para darle la salida a algunas soluciones que tiene. Entonces, si tú no haces esa gestión cercana con la gente, es muy difícil. Eso produce que se creen los vacíos, y que al crearse los vacíos,
esas instituciones que en la mayoría de los casos son minorías, no son instituciones que entienden que no debe haber la exclusividad no tan solo de la información, sino de la articulación de propuestas, entonces buscan un candidato. Al buscar un candidato, entonces tú tienes que hacer una de dos. Vamos a poner un puntito ahí para recibir a Guadalupe, para no dejarla tanto de pie ahí, a Guadalupe con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Entonces, eso hace que las instituciones busquen representación, busquen la interlocución, busquen la capacidad de conectar con las fibras de la sociedad, en el caso de que no la tengan, o en el caso de que la tengan, busca fortalecerla. Entonces, en ese proceso de fortalecimiento, pues obviamente ha surgido una necesidad. Y esa es una necesidad que realmente o la suplimos nosotros o la suple cualquier otra institución dentro del conglomerado. Y nosotros hemos decidido suplirla nosotros. ¿Y qué motivó a Sandy? Porque daba la impresión que con la salida de ASIS buscaba como mantenerse más al margen de la dirección de organismos de este tipo, y de algún modo como que nos sorprendió que ahora busque la presidencia del plan estratégico. ¿Qué lo mueve? No, siempre cuando tú pasas por una entidad con un proceso tan dilatado como fue el caso de nosotros, tú lo haces por dos cosas. O porque te beneficia, y es muy difícil, por ejemplo, en una institución como la ASI, donde esa silla te cuesta 2 millones todos los años. Obviamente, si analizamos el contexto dialéctico, toda relación es una relación de beneficio. Toda relación es una relación de interés. Esta relación que nosotros tenemos genera un interés entre nosotros. La amistad misma genera un interés. Pero quizás no es el interés pecuniario. Hay otro interés, que es el interés de tú desarrollar una vocación de servicio, tratar de esas necesidades que tiene el ser humano, conducirla, esas necesidades que a lo mejor tú porque no te interesa o porque no quiere, por ejemplo, satisfacerle en el campo político, como es el caso mío, que a mí nunca no me interesa el tema, me interesa ser amigo de los políticos, ayudar a los políticos y que tengamos una mejor representación, pero nunca me va a interesar la parte política como tal. No soy un político militante, aunque todos somos políticos y tenemos de una u otra manera, cuando externamos sea en un coloquio, sea en una esquina de un colmadón, o sea, externamos una idea, la hacemos desde el punto de vista político. El hombre es un animal político. Como ente social. Como ente social. Pero quizás buscar drenar esa necesidad que tú no la puedes, hay otros que la drenan en la iglesia. Pero al final lo importante es que para hacer todo esto tiene que haber una vocación. Una vocación, y cuando tú sales de una gestión tan dilatada como nosotros, siempre va a haber propuestas. Nosotros no solamente hemos tenido la propuesta del plan estratégico, nosotros salimos de la ASI y hemos tenido la propuesta de más de 7 instituciones para dirigir. Lo que pasa es que nosotros entendemos que no podemos ir a una institución local, empresarial, porque fuimos quizás la institución más robusta, más grande en número de miembros. Quizás debiéramos ir donde nos necesite más, y en este caso, un grupo de asociaciones, de instituciones que forman parte del plan, se nos acercaron y nos dijeron, o usted va y va por la ASI, o nosotros vamos a hacer una y vamos a ir nosotros. Entonces, ante esa situación, yo digo, la revelación de las masas, una revelación de masas sin conducción, no es la mejor opción. Y ha cambiado tanto la cosa ahí, Sandy, porque normalmente era por consenso que se elegían a los presidentes de esa y otras instituciones importantes de esta ciudad. ¿Ha cambiado el panorama? Mira, el consenso es un sofisma. El consenso es básicamente el acuerdo cuando no hay cuando no se plantea
una propuesta sana. Se llega al consenso. No estoy diciendo que el consenso sea bueno o sea malo. Estamos analizando, estamos desconstruyendo ese concepto. Tú consensúas cuando tu conglomerado no tiene necesidades, cuando tu conglomerado siente que hay una satisfacción a lo interno de cada institución, cuando una federación de juntas de vecinos, cuando una institución de la que tú perteneces entiende que se le está dando respuesta a sus necesidades a través del órgano que ellos entienden que debe ser el que debe canalizar en un momento dado las necesidades de su institución. Porque si yo tengo una institución, y tú eres miembro de mi institución, yo tengo que hacer crecer tu institución en términos de soluciones. Entonces, cuando no se mira desde ese punto de vista, pues es casi imposible que haya consenso. Siempre se da el consenso porque a veces no tenemos la capacidad de confrontar. Confrontar no es malo, confrontar es la parte de lo que es la dialéctica, el contraponer dos ideas para que salga una tercera. Una tesis genera una antítesis que va a dar una síntesis. Correcto. Entonces, el proceso de confrontación, que muchas veces las sociedades pierden esa capacidad porque no le interesa, porque muchas veces no hay el debido o la debida capacidad para generar una persona que pueda crear los niveles de confrontación donde puedan salir las mejores ideas. Siempre se va a dar el consenso, pero es un consenso, vamos a decir, hasta cierto punto, porque no hay una opción. Entonces, Andy, debemos interpretar de esto que dices que en la actualidad el plan estratégico no está satisfaciendo las necesidades del conglomerado que lo compone. Bueno, no te puedo decir que no está satisfaciendo las necesidades del conglomerado completo. Hay un sector importante que quizás no se sienta en la debida representación. Eso, como lo hay en la ASI. Yo tenía, por ejemplo, un sector que era, porque a veces es difícil tú llegar a todo el mundo. Por ejemplo, una ASI como una institución de 3.000 socios, es muy difícil tú llegar socio por socio. Ahí es donde tú tienes que ser inteligente para reinventar cosas, y ahí lo que hicimos fue que la mayoría lo aglutinamos en asociaciones y metimos 68 asociaciones, para que dentro de esas asociaciones tú puedas tener un interlocutor válido que pueda al mismo tiempo entonces ser interlocutor con los demás que tú no le puedes llegar. Entonces tú tienes que hacer eso. Siempre hay y siempre habrá sector. Un presidente gana y gana con el 50+1, eso quiere decir que tiene un 50, un 49% que no está de acuerdo con él, o por lo menos que no lo quiere. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un presidente? En ese caso es hacer que la mayoría, por ejemplo, acepte su gestión. Hemos visto instituciones aquí, Sandy, que han sido representadas por grupos poderosamente económicos, tanto en la IREN como en otras, y parece ser que esto se impone ante la gran mayoría. Yo creo que es un proceso de que la gente entiende esto mismo, que muchas veces no está en la capacidad o no está en la condición de crear una plataforma que le permita, pero en la IREN, por ejemplo, en varios casos ha habido 2 planchas, por ejemplo en APEDI también. No, cuando ha habido la necesidad de que haya, la ha habido. La han hecho, por ejemplo, en la ASI también, no recuerdo en la Cámara,
pero por lo menos en esas 3 instituciones. ¿Hace falta nuevo liderazgo? No, yo lo que creo que el liderazgo debe reactivar, Porque, cambiar de visión. Vamos a decir que el liderazgo está ahí. Lo que tiene que cambiar de visión y atender lo que es una nueva sociedad. Es que vemos ahí en el periódico que se publica que el 57.2% de los líderes empresariales tienen más de 11 años ya presidiendo instituciones. Sí, pero eso es precisamente porque no ha habido un relevo con interés. Muchas veces es la falta de interés. Yo soy presidente de la Junta de Vecinos porque nadie más la quiere. Yo soy presidente de una institución porque nadie más la quiere, o lo que la quieren no está en la disposición de a trillar un camino para lograr eso. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre proponíamos que en la ASI ojalá hubieran 2 planchas, y siempre habíamos dicho que en la ASI es más difícil ganar con una plancha que con 2, porque los estatutos de la ASI son sumamente democráticos y te permite que el socio en 30 días, si se inscribió y en 30 días puede, si tiene la fuerza, cuenta con, pueda optar por la presidencia. Los estatutos de la ASI te permiten que tú puedas participar en un proceso eleccionario y no tiene mayores inconvenientes, mayores trabas. Entonces, siempre nosotros, aunque iba en contra de nosotros mismos, nosotros siempre propulsábamos el que se generara, porque ese es parte del proceso democrático. Pero muchas veces en ese proceso entendí que no se generaba, y era porque no había el interés de algún sector o no había la disposición de hacerlo. O sea, hay la necesidad, yo quiero, pero no quiero salirlo a buscar. Entonces ahí tú no lo vas a conseguir. O sea, nosotros en este proceso del plan estratégico, de las 77 instituciones que tiene el plan, nosotros hemos visitado 70, una por una, cara a cara, sentándonos a escuchar, oír, visitar, ver y en algunos casos dar soluciones. Sandy Filpo... Digo, son soluciones para que no se vaya a malinterpretar, son soluciones, por ejemplo... ¿Son intereses? Mira, por ejemplo, nosotros nos sentamos con una federación de juntas de vecinos y cuando estamos conversando nos dicen, mire, nosotros tenemos más de 8 organizaciones que son parte, que trabajan con envejecientes o con discapacitados, con personas discapacitadas, así es que se dice, así me enseñaron, ahora, recientemente aprendí el término. Y nos dicen, pero el Consejo de Discapacidad no funciona. Yo no sabía que cuando tú tienes un niño autista o tienes un discapacitado, el gobierno te daba 9,000 pesos. O sea, te evaluaba, pero tú tenías que tener, obligatoriamente tienes que tener la certificación del Consejo de Discapacidad. Ese es el documento inicial que te da la oportunidad para tú someter al órgano, que es donde está Gloria Reyes, para que pueda optar por una ayuda. Y yo no lo sabía. Y nos dice, miren, nosotros tenemos más de 20, 30 asociaciones que trabajan con discapacidad, con personas en discapacidad. Y no hay forma de que nosotros saquemos la documentación. Había 400 solicitudes que estaban paradas. Bueno, ¿qué hicimos? Como son instituciones del plan estratégico, hicimos una reunión y convocamos al equipo que nos está apoyando. 32 asociaciones fueron a esa reunión. Ahí apareció también otra junta de vecinos que también tiene 3 instituciones que también, o sea, federaciones que tienen 3 instituciones que trabajan con eso. Y nosotros convocamos al director del Consejo de Discapacidad para darle solución a eso. Eso se llama cercanía, eso tú tener cercanía con la gente, el nuevo cambio de la sociedad. Y el director, que yo me enteré ahí que hace 4 meses, 3 meses, él tiene 4 meses de nombrado, al CONADIE le decía el CONADIE, eso me lo enseñó la Asociación de Ciegos, que decía, que estuvo en la reunión también, porque trabaja el tema de discapacidad, decía, el CONADIE no hace nada. Hace 4 meses el CONADIE no hace nada, y esta gestión está transformando
todo lo que es ese sector. Lo está transformando, tanto así que se va a generar una campaña, una jornada de certificación y de discapacidad en UTESA, creo que el próximo mes o a finales de este mes, no tengo la fecha exacta. Entonces, eso es la cercanía, eso es tú convertirte en un interlocutor de aquellos que no lo tienen, que para uno mismo, uno dice, pero esto no es una cosa del otro mundo. Sin embargo, para esa gente es todo, porque tú lograr que, por ejemplo, una institución que tenga 10, 15 personas esperando esa certificación para lograr esa ayuda que le da el gobierno, prácticamente es una ayuda segura, o casi segura, es importante, porque para esa gente son 9,000 pesos, quien tiene el drama de un discapacitado en su casa, es bastante. Sandy Filpo, como ente de reflexión profunda, de hecho el análisis institucional y sociológico de a qué obedece el hecho de que el Consejo del Plan Estratégico, que aunque no es una entidad empresarial, a qué obedece que en las últimas décadas ha estado presidido por representantes del sector empresarial. Bueno, eso tiene una razón básica, es la interrelación con las diferentes instituciones. Uno como empresario va desarrollando vasos comunicantes entre instituciones del Estado, instituciones internacionales y otras instituciones. Eso lo pueden hacer otros sectores también. Sí, lo puede hacer otros sectores, pero quizás no hay la disposición para que esos sectores lo hagan. Quizás con esta apertura estamos abriendo el camino para que cualquiera pueda hacer, que tenga voluntad y tenga necesidad de trabajo y pueda mañana o en un futuro presidir una institución tan importante como esta. ¿Cuándo son las elecciones? El 29 de mayo. En mayo. Este mismo mes. ¿Votan los 77 miembros? Mira, hay un tema con el padrón, pero el padrón que nosotros tenemos, que es el padrón que está hasta el 11 de abril, que lo tenemos en un documento que sirvió de la elaboración o está adjunto a un reglamento electoral, dice que son 84. De esas 84 hay 5 municipios que son intuitos personas, o sea, son personas que hay 2 votos ex oficio, que es el ayuntamiento y la Pucamaima, que están en todas las directivas, y hay 33 instituciones del Estado, entre instituciones del Estado y representantes, entiéndase, regidores de cada bloque, diputados, hay 33 y el resto son instituciones que se dividen en instituciones, fundaciones, instituciones empresariales, instituciones educativas que son 5, federaciones e instituciones sociales que son 7 y básicamente esos son los sectores. ¿Cómo se hace? ¿Asamblea? ¿Elección de voto secreto? Bueno, el plan estratégico, la verdad es que durante 27 años no se había realizado unas elecciones con 2 planchas. Y suponemos que ya la Comisión Electoral dictará las normas, que está compuesta por 3 eminentes abogados. Está compuesta por el licenciado Emanuel Mena, el licenciado José Miguel Minier y el licenciado Mauri Suárez. ¿Estamos 15 días de eso ya? Sí, estamos 15 días, pero nosotros estamos sin estrés. ¿Alguna expectativa, Sandy, con relación al encuentro mañana del presidente de la República y 3 expresidentes? Todos los encuentros a ese nivel, hasta de expresidentes, son importantes. Oye bien lo que te digo, son importantes, porque estamos hablando del liderazgo político nacional. El liderazgo, y eso es una disposición del presidente de la República de escuchar a los demás líderes de oposición y a sus propios expresidentes también. Entonces eso siempre va a ser un ejercicio positivo. El simple hecho de la disposición de cada uno decir que va, da una muestra
de madurez política. Y esa madurez política se traduce en estabilidad social. Y la estabilidad social se traduce en crecimiento económico. Aunque parece que el encuentro de mañana es más expositivo, es más informativo. Bueno, pero independientemente, el hecho de yo decir, como oposición me voy a reunir con el gobierno, ya es un hecho positivo. De madurez política. Pero claro, no solamente porque manda una señal internacional, sobre todo en un país donde hay 7.000, 6.000, 5.000 millones de inversión extranjera. Eso quiere decir que estamos preocupados y que el diálogo será el elemento que primará en cualquier escenario. El tema es Haití, la situación que estamos viviendo. Hay dos elementos en esto, que es la ola de represión que hay en Haití y la carencia de dominicanos que puedan aportar con sus manos de obra, con la mano de obra. ¿Tú entiendes de que podría haber una salida, es la regularización otra vez de los haitianos? Quizá mañana no, como dice, no es un asunto para llegar al acuerdo. Pero es un avance. Por eso te digo, o sea, es una intención que manda una señal clara y positiva. ¿Por qué? Porque Haití es un país, no es un país. Haití es un grupo de personas que ahora mismo están tratando de buscar su conducción, que no la han encontrado. Y eso, cuando los países están en esa situación, no es solución solamente de una voluntad. Tiene que ser la voluntad colectiva. Y además, te puedo decir, no es ni siquiera la voluntad. Aquí la oposición se puede unificar, pero necesita también el apoyo internacional. Sandy, hace unos meses, desde esa organización empresarial industrial, la ASIS, de la que eres un ícono, se tomó una posición con relación a la ley de desechos sólidos. ¿Han tenido algún tipo de reacción, de retroalimentación, esa posición que ustedes tomaron? Mira, bueno, ha tenido tanta reacción que fue sacada la pieza del Congreso. Pero ahí la ASI ha sido reiterativa en sus posiciones y su junta directiva así lo ha establecido. Nosotros no podemos permitir un aumento más que cargue a las empresas, mucho menos este tipo de aumento, porque ya eso se está pagando un impuesto, y convertir el pago que se está haciendo en estos momentos en un pago escalonado, producto de un porcentaje de lo que tú vendas, es la quiebra de un sector importante. Por ejemplo, ¿cómo estaba diseñada la ley? La ley estaba diseñada donde tú tenías que aportar un X%, un 1%, por ejemplo, de todas tus ventas en el año. Entonces yo le voy a decir, ¿tú sabes cuánto equivale el 1% en un sector como el sector de provisiones? ¿Cuánto? El 1% en el sector de provisiones equivale como a un 15% de lo que podrían ser sus posibles utilidades. ¿Por qué? Porque el sector de provisiones, que ha sido muy maltratado porque debiera tener un impuesto diferencial como lo tienen las estaciones de combustible. Mira, con el sector de provisiones, mira lo que está pasando. Tú tienes, por ejemplo, un almacén del hospedaje que te vende, el que menos te vende 1.300 millones de pesos. Ese va a pagar 13 millones de pesos de ese impuesto. Pero ¿qué pasa? Él no se gana los 13 millones de pesos. Porque ahora mismo se está trabajando con un margen de un 5, un 6 y hasta un 4% bruto. Ese 5, 6, 4% con que se está trabajando, termina tú ganándote un 1 o un 1.5. Tú vas a pagar un 1, te va a quedar un medio. Pero ¿qué pasa? Ese dinero tú no lo ves. Porque para el sector reinventarse, como las compañías están llegando a cada colmado, ellos han tenido que suplir un nicho que no suplen las compañías fabricantes. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Darle crédito a los colmados. O sea, el colmado le compra porque no tiene la manera de tener un crédito, por ejemplo, de una Leche Rica, de un Mercasí. Cuando el vendedor de Mercasí va, tiene que hacer una factura y tiene que pagársela de una vez. Entonces, el almacén lo que hace es que vende facilitándole
la venta por una semana o por 15 días, el pago. Entonces, ese 0.5% que le queda, realmente, le queda en la calle. No lo tiene o lo tiene en la calle o lo tiene en inventario. Entonces, hay que entender esa realidad para poder sentarse. Entonces, nosotros le hemos planteado al presidente y a varios presidentes le hemos planteado que el sector de provisiones debe tener el mismo tratamiento que se le ha dado a las estaciones de combustible, a otros sectores que tienen más o menos, donde hay un margen, se calcula un margen y sobre ese margen ellos tributan. Hay preocupación entre comerciantes industriales por el tema del movimiento del dólar. Vimos hace par de semanas el dólar se nos metió en 63.5, esta semana lo estamos viendo en 60 y tanto. Sí, pero el deslizamiento fue normal porque primero se cumplía cierto compromiso de la deuda, había que buscar ese dinero. Regularmente a principio de año la economía se contrae un poquito, pero siempre va a haber preocupación en una parte del sector, empresarial por el hecho del aumento de la prima del dólar. Hay otra parte, que vamos a llamarlo, que se pone muy feliz, que son los exportadores. Los exportadores se ponen muy feliz cuando se desliza la prima. O sea, por eso es que la ASI como institución, tú tienes que tener mucha capacidad de manejo para tú saber en qué tema tú puedes establecer posiciones y en cuál no. Estas bajas no se reflejan inmediatamente en el mercado. No, porque acuérdate que cuando tú compras inventario, ese inventario tiene que llegar, tú lo compras a ese precio, tiene que llegar, al momento de que llegue, tiene que desaduanizarse, y si es materia prima, tiene que transformarse. Entonces, todo esto tú no lo ves en el momento. Sandy, algunos han dicho, es un problema las decisiones que ha tomado Trump con el tema de los aranceles a algunos países. A nosotros nos tocó poquito, nos tocó un 10, pero hay otros países que son proveedores de Estados Unidos que les tocó un 40, que les tocó un 50. Para nosotros esto es una ventaja o una desventaja lo que ha pasado. No. Nosotros, inclusive el sector exportador y sobre todo zona franca para República Dominicana nos quita competitividad. ¿Por qué nos quita competitividad? Porque muchas veces el 10% es el margen del beneficio del exportador. ¿Y eso no se le carga al consumidor final? No, porque tú tienes contratos y esos contratos tú tienes que cumplirlos. Y tú estás compitiendo con los demás países de la región cuando tú exportas. Entonces, si nosotros tenemos un costo de energía mucho más alto que, por ejemplo, los centroamericanos, si tú tienes, por ejemplo, unos costos laborales mucho más altos, que son un 64% que los demás países, si tú tienes, por ejemplo, más carga, no solamente laboral, sino en sentido general, que los demás países. Si tú hay sectores que los demás países tienen incentivo y tú no lo tienes, entonces eso obviamente nos pone en una situación de desventaja al momento de competir. Y si tú a eso le aumenta, le pone un impuesto de entrada, un arancel de 10%, pues obviamente nos quita competitividad, porque ¿qué es lo que hace el que compra café Santo Domingo, por ejemplo? Que dice, ¿cómo está el café Cachita en Nicaragua? Ah, pero el café Cachita está, ¿y cómo está el otro café en Costa Rica? Pero mira, entonces te prefieren el otro porque tiene menor precio y tiene quizás la misma calidad. Mira, ayer fue efectiva la decisión de Haití con relación a la transportación de artículos extranjeros que deben ser directamente a través de su puerto marítimo, nada que sea vía terrestre. ¿Hasta dónde afecta a República Dominicana esa decisión? Mucho, porque en Haití nosotros competimos, por ejemplo, te voy a poner un caso, en el cemento, competimos con los turcos. Y la gran ventaja de nosotros contra los turcos es que nosotros tenemos un costo de transporte mucho más barato, porque es un costo terrestre que tú no lo puedes, y la rapidez. Pero Turquía tiene el cemento mucho más barato que nosotros.
mucho más barato. Entonces, se equivoca el ministro de Industria y Comercio, que ayer hace una declaración diciendo que no va a afectar como ministro no puede decir, como ministro no puede decir otra cosa. Como ministro no puede decir otra cosa. Porque no, una cosa es que afecte la producción nacional y otra cosa es que te compren en Haití lo que tú estás produciendo. Pero y parecía que los productos de producción dominicana no iban a tener ese problema. Bueno, si no es lo que entra por aquí. Bueno, perfecto. Si es lo que entra, obviamente la industria dominicana se va a beneficiar. Porque aquí se está usando mucho el tránsito de que, por ejemplo, un contenedor de varilla lo entra en tránsito a República Dominicana y lo pasa por la frontera. Exacto. No llega directamente pero ese producto no es nacionalizado dominicano, porque si es nacionalizado tiene que pagar impuestos. Entonces lo que te hacen es que te entra en la varilla, viene a República Dominicana y te la entra. Eso crea un problema, que ese importador muchas veces parte de esa varilla la deja en el país y lo usan para eso. Lo mismo te lo hacen con la bebida. Yeah. Te la traen de Panamá, se la compran, por ejemplo, a Diallo en Panamá, entonces te la entran vía República Dominicana y te dejan de 10 contenedores, te dejan 3 aquí, afectan a la industria nacional, afectan el comercio nacional y te mandan los otros para Haití. Desde ese punto de vista, yo diría que la industria se beneficia desde ese punto de vista. Ahora, si son todos los productos como es lo que nosotros habíamos visto, y por eso es bueno que el ministro siga haciendo esa declaración y cree unos vínculos de información que puedan permitir que la gente se aclare. Si es así, entonces ahí va a beneficiar la industria. Y pues son todos estos productos que llegan vía los puertos dominicanos que van hacia Haití. No, nosotros sí estamos de acuerdo. Sí, la información que nosotros habíamos visto es que no es que la medida se había tomado, sino que se iba a tomar una medida para que no se usaran los puertos las aduanas dominicanas ya entró sí, desde ayer. Gracias Sandy por acompañarnos. Sandy Filpo, empresario, pues le deseamos suerte. Ha sido un hombre exitoso en esto de la dirección de gremios de instituciones empresariales aquí en Santiago, República Dominicana. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos partes del 55 en la mañana, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. A las 10 recuerde el programa Buen Día. Feliz resto de este martes. Frank, este hombre maneja